Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Estamos aquí acompañados de un grupo de mis más directos amigos que me han venido a beneficiar con su presencia. El día de hoy, el tema es apasionante. Es aprendizaje lúdico. Juegos y juguetes para aprender. Ya saben, al finalizar este programa, lo pueden conseguir de nuevo grabado en mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín con doble T. Y también lo pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en todas mis redes. Ahí está el programa para que lo disfruten. Y espero que aquellas personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook y de LinkedIn, pues lo disfruten en vivo y en directo, así como está mi querido Francisco Duarte, mi querida Teresa Castro y Charlie Ruiz. Mira qué maravilla, ¿no? Teresa en Canadá, Charlie en Querétaro, México y Francisco en Miami, Florida. Una maravilla, Dios mío. A ver, entonces, ¿qué será esto del aprendizaje basado en juego, el aprendizaje lúdico? ¿Qué es eso, mijo? ¿Qué es eso, Carlos? Dime, Charlie, ¿qué es eso? Pues me suena como actividades de aprendizaje que involucran estos temas de gamificación, actividades novedosas, actividades divertidas para involucrar a la audiencia. Así es. Y fíjate qué importante que evolutivamente el ser humano lo llaman ¿qué? ¿El homo qué? Sapiens. El Homo homo sapiens sapiens. sapiens, ¿verdad? El homo sapiens sapiens, así le dicen, ¿verdad, Francisco? Pero resulta que el próximo paso evolutivo del homo sapiens sapiens fue el homo ludens. El hombre del juego, el hombre del juego. El mismo hombre del juego es el hombre del saber. Por lo tanto, jugar ha sido inherente al ser humano desde que el ser humano existe sobre la tierra. Y entonces, al principio, esos juegos eran muy, digamos, muy primitivos, como es lógico, igual que el hombre que lo era, ¿no? Era en un ambiente primitivo, los juegos eran primitivos también. Pero imagínense ustedes, recuerden ustedes cuando eran pequeños, cuando eran niños. A ver, Francisco, el recuerdo más antiguo que te viene a tu mente de tu infancia, a ver, de qué juego te acuerdas, pero eso sí, un juego que jugabas cuando estabas muy pequeño que te acuerdes. Mira cómo le leemos los labios a Francisco. Eso de verdad que ha sido un desafío que nosotros hemos ido superando, pero todavía no podemos. Pero ya estoy a punto de que lo Okay. Dos juegos me vienen a la memoria. Uno, una maravillosa pelota de fieltro regalada por una tía, una monja, hermana de mi padre, que vivía en Puerto Rico, y en una de sus visitas me regaló eso y hasta el día de hoy la recuerdo muy vivamente. El otro es que me encantaba jugar yaquis. Eso es otro. Y el tercer juego, que es en el que realmente también me gusta mucho, es vestir y desvestir muñecas. Eso también, pero pero ya va, un momentico. Me refiero a títeres, pues, ¿no? Bueno, yo no tengo una mente cachambrosa como para pensar una cosa distinta que no fuera eso. Exacto, a eso me refiero. Pues. Mira, Charlie, ahí en México y tú, Teresa, allá en Perú, tu país natal, el juego del yaqui también se llama así. No sé qué es el yaqui. No saben No qué es sé el qué sea yaqui. tampoco. Tú tampoco, Charlie. Bueno. Descríbeselo, por favor, Francisco. Sí. El yaqui seguramente tiene otro nombre. Es una pelota de goma que se arroja al piso y tienen unos, no sé cómo explicarle, unas estrellas, ¿cómo podemos decir? Oh, a la payaya. Nosotros le llamamos la payaya. Entonces, hay como especie de un grupo de estrellas, por llamarlo de alguna manera, de 4 puntas, vamos a llamarlo así. Y entonces, bueno, el juego consiste en tirar la pelota y agarrar la mayor cantidad
de esas estrellas posibles y bueno, y así se va. Tienen seis puntas. Seis 6 puntas. puntas, exactamente, tiene 6 puntas. Es le llamamos payaya en, bueno, en Ay, ay, Perú. y, Ujú. ok, y tú, Charlie, ya sabes cuál es ese juego. Sí, por supuesto que sí. Y aquí se usa mucho ese juego también. A Nazca acá le decimos matatena. Matatema. Matatena. Matatena. Ah, Matatena, imagínate, qué cosa tan Matatena, interesante todos los payaya. nombres, los juguetes, ¿ah? Bueno, fíjense qué importante porque quiere decir que todos tuvieron infancia. Qué bueno. Fíjate, aquí en mi biblioteca estaba buscando este libro maravilloso de Mauro Rodríguez Estrada, y Marta Ketchum. Mauro es mi mentor, mi querido amigo, de verdad una persona que llevo en mi corazón. Y conocí también a Marta Ketchum, tuve la oportunidad de llevarla a mi país, Venezuela. Y este libro se llama Creatividad en los juegos y juguetes. Y está precisamente basado en esto del aprendizaje basado en juegos. Fíjense que dice aquí los autores. Dicen, ¿qué dicen los juegos? Pueden decir muchas cosas. Dicen fantasía, animismo, curiosidad, entusiasmo, diseño de estrategias, deseo de poder, intento de interpretar, sorpresa, esfuerzo, anhelo de convivencia, conflicto en la convivencia, búsqueda de catarsis. A veces hablan de sentimientos de inferioridad, impotencia, hostilidad, inhibición, agresión, tal vez conflictos en el medio familiar, tal vez rabia contra los adultos, quizás agresividad hacia el padre o hacia los jefes. Qué importante, ¿ves? El juego tiene una porción psicológica que nos revela las conductas de las personas. Dime cómo juegas y te diré cómo eres. Dime la manera en que tú vives el juego y así te diré cómo eres. El facilitador aprende eso y desarrolla juegos para que el juego le revele las conductas observables de sus socios de aprendizaje. No es que esté manipulando para que ocurra, al contrario, es que los deja jugar en libertad para que la libertad haga que se exprese la conducta observable y se vea cuál es la brecha entre la conducta deseada y la conducta que está exhibiendo el socio de aprendizaje. Entonces, los elementos que dicen ellos que los llevan por 5 causas. La imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje verbal. Así enmarcan ellos este tema de los juegos. Y fíjense qué importante, porque dividen el juego en las etapas etarias de la persona. La edad, en la edad. Entonces dice que hasta los 2 años el niño se divierte al jalar, empujar, tirar, arrojar, golpear, dispersar, unir, llenar, vaciar, encender, apagar, cambiar de lugar, en fin, experimentar sensorialmente con las cosas. Yo estoy leyendo este texto y me estoy imaginando a mi querida nieta Sofía, que está precisamente en esa etapa donde está haciendo todo esto que acaban de describir de forma maravillosa estos autores. Después dice, de 3 a 6 años, es el turno de los juegos de imitación, de ensayo, de autosuficiencia, de despliegue de poder personal, de transformación de objetos y situaciones, de apropiación del medio ambiente, de interacción social y de convivencia. De 3 a 6 años. En esta etapa prevalecen los juegos sin reglas y sin equipos formales. Entonces, allí, por ejemplo, mi querida Teresa, que ha tenido que trabajar con niños más o menos en una edad parecida a esta, me está haciendo con la cabeza asintiendo, porque sí. Ella incluso lo vive casi que con una frecuencia inusitada.
Después viene de 7 a 12. Paulatinamente se van introduciendo el niño en los juegos de reglas, que equivale a decir juegos de organización y por lo general de reconocimiento del liderazgo. Estos juegos vienen a ser como puentes entre la fantasía desbocada y el mundo de la realidad, con sus carriles y sus limitaciones. Sustentan una progresiva socialización y amplían las dimensiones del mundo infantil. Eso es de 7 a 12. Después, de 13 a 16, prevalecen los deportes y los juegos de mesa. Muchos de estos son juegos de inteligencia, razonamiento y abstracción. Pasa de 17 a 25. A medida que el hombre se acerca a la edad madura, el juego reviste más y más los caracteres de búsqueda, de higiene somática y psíquica, o sea, la catarsis, la terapia, manejo de desafíos, reforzamiento de la autoimagen, palestra de solidaridad y expresión creativa del individuo. Y después de 25 años en adelante, prevalece la función catártica y la de distracción. Fíjense qué interesante ver cómo dividen etariamente los autores el juego. Entonces, cuando vamos a hablar de el aprendizaje basado en juego, inmediatamente empezamos a pensar nosotros que somos facilitadores y que por lo general lo que estamos trabajando es con personas adultas. Entonces empezamos a darnos cuenta. Vamos a ver qué dice Charlie. Dice, a mi hija Mariana le cuesta mucho trabajo jugar con Andrea y Paula por el tema de organización y liderazgo. Claro, porque están en dos etapas etarias que tienen intereses diferentes. Qué bueno, Charlie, que este tema te cae. Ahora entiendo porque no se ponen de acuerdo y Mariana no acepta las reglas, no acepta cómo acomodaron los juegos, no acepta el papel que le toca, no acepta el liderazgo y ella quiere jugar pues sin reglas. Muy bien, muy bien. Gracias por notarlo. Entonces, nosotros estamos hablando principalmente de adultos. Entonces, aquí empiezan a aparecer juegos de aprendizaje maravillosos que han estado en la historia. Oye, estamos hablando desde que prácticamente desde que se inventaron estos juegos. Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez es un juego de una herramienta de aprendizaje estratégico, por ejemplo. A ver a quién le gustó el ajedrez o le gusta el ajedrez. Ah, muy bien, muy bien. Y lo practican aún no. Más o menos dice mi querido Charlie, y no dice Francisco. Se rió Teresa como diciendo, esto no fue lo mío. Fíjense que algunos de ustedes quizás han oído hablar de un juego que se llama el juego de Kriegspiel, que es un juego de guerra. Lo recuerdan, es un juego que se aprende para educar a personas principalmente en el tema de estrategia. ¿Conocen la figura del juego de Kriegspiel? No. Bueno, tanto el ajedrez como este juego de Kriegspiel, que por cierto lo utilizaba desde el siglo XVI, se utiliza para educar a personal militar. Interesantísimo juego. Y algunos de ellos, fíjate qué importante, eso se generó desde una especie de jardín de infantes. Por favor, escribe en el chat el nombre, Adrián. Sí, ahorita cuando terminemos la sesión, con gusto te lo pongo vale. en el chat para que anotes el nombre de... Nunca lo había escuchado. Muy bien. Al indagar sobre eso te va a encantar. Cuando empezamos ya a buscar cómo los juegos se llevaron a la educación, empezamos a notar que durante los siglos, desde muy temprana época, los juegos formaron parte de la vida de las comunidades. Desde que empezaron a crearse las primeras comunidades que llamamos pueblos, ¿verdad? Que la gente empezó a asentarse, dejamos de ser nómadas para asentarse, empezaron los juegos a ordenarse un poco.
Pero no se crean, durante el tiempo en que el hombre fue nómada, también habían juegos, solamente que hay poca documentación al respecto. Pero si, por ejemplo, vamos a las cuevas, allá se acuerdan seguramente, Francisco, allá los petroglifos en el sur de Venezuela, o allá en México, o en Perú, donde provienen Charlie y Teresa, hay petroglifos de todo tipo, y se ven juegos mostrados que incluso se pueden, si uno se pone a poner atención, ahí las reglas del juego están mostradas, pintadas en esos petroglifos, que estamos hablando de miles de años que están reflejados allí. El concepto central del aprendizaje basado en juego empezó a mostrar tres elementos fundamentales. Primero, la repetición. Si ustedes se dan cuenta, los juegos de aprendizaje están basados en la repetición. Y así, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros vemos las clases de artes marciales, por ejemplo, de los niños pequeños. ¿Alguna vez fueron a una clase de niños pequeños de 3 o 4 años que están recibiendo clases de artes marciales? ¿Sí? Lo he visto en videos. Ah, y entonces ves que los ponen a repetir. Y yo que tomé clases de adolescente, a mí también me hicieron repetir. Y me ponían a hacer el mismo movimiento 2000 hasta 2500 veces seguidas. Y después cambio de lado, o sea, con la derecha, con la izquierda, con la mano derecha, con la mano izquierda, con el brazo derecho, con el brazo izquierdo, y terminaba yo extenuado, porque además yo practicaba artes marciales a las 12 del mediodía en Maracaibo, que en ese momento hay 37 grados a la sombra, y claro, la temperatura, digamos, esa es la temperatura media, o sea, que habían días de 40 grados, 42 grados, estaba yo que parecía una especie de, como si hubieran vaciado unos baldes de agua encima, después de terminar, porque estaba repitiendo y repitiendo, porque llega un momento en que así aprendes, por repetición. Después está basado en el fracaso. Si se dan cuenta, los juegos están basados en el fracaso. A acostumbrar al ser humano a fracasar y de allí salir, caerse y levantarse. Yo, por ejemplo, Charlie, que es un ciclista avesado que anda con frecuencia, creo que son 3 o 4 veces por semana que monta en su bicicleta a alta velocidad. Más de una vez por semana se da una caída de esas de la madre que lo parió y aparece con la cabeza golpeada o el brazo o la pierna, pero él agarra, se cae de la bicicleta y se levanta y sigue. Cualquiera que ve a las personas, por ejemplo, que juegan béisbol o fútbol o básquetbol o tenis, cualquier juego, presencia, que si lo golpearon, que si se cayó, tiene que haber fracaso. Si el fracaso no existe en el juego no es divertido. Imagínense un juego en donde todo el mundo, por ejemplo, estuviera jugando fútbol, todo el mundo pateara y metiera gol. Y entonces el juego termina 300 a 400. Es terrible, es un juego terrible. En cambio, aquellos juegos que llegan al límite del tiempo, en donde la gente ha fallado a la portería y terminan los 90 minutos y no hay resultado. Termina el juego y no hay resultado. Ponen la extensión 30 minutos y no hay resultado. Todo el mundo está en vilo a que alguien vaya a fracasar, y cuando fracasa mete gol y entonces el triunfo. El fracaso es parte del aprendizaje, y si tú no aprendes a fracasar, no aprendes a ganar. El otro elemento es el logro de metas. Eso es importantísimo en el aprendizaje basado en juego. El logro de metas. O sea, si tú, por ejemplo, supongas un videojuego. Los videojuegos se basan en el principio de la repetición, del fracaso y del logro de metas. Eso es un hecho. Yo a veces juego a mis hijos, porque a mí la verdad que los videojuegos, eso de muerte, no me gusta mucho, pero si ustedes saben,
lo que es esos juegos, videojuegos, esos juegos. Me mataron. O sea, yo digo, un momentico, ¿cómo te mataron si estás vivo? ¿No? Bueno, me mataron, pero yo ya tenía una forma de recuperar la vida. ¿Han visto eso, verdad, Charlie? Tú creo que sí debes jugar un poquito de videojuegos. Sí, claro, siempre hay maneras de poder, de poder seguir. Sí, pero ¿te mataron o no? No Sí, dice que te mataron, no dice la frase me mataron. sí. Sí, claro, pero entonces empieza otra vez, ¿eh? Claro, es un poco ilógico eso, ¿verdad? Pero eso es lo que hace importante que sea desarrollar la habilidad para superar el nivel de dificultad. Yo lo oigo, ya voy por el nivel 27, voy por el nivel 31. ¿Eh? Esa capacidad de planificar y diseñar con base en que haya una dificultad. Y fíjense lo que pasa cuando el juego no tiene dificultad. ¿Qué hacen los muchachos cuando el juego no tiene dificultad? Se vota, porque es Aburrido. Aburrido, se deja. lo abandonan, ¿es correcto? Entonces, en este caso, un juego bien planificado tiene que tener diseñado una oferta de dificultad importante para que las personas tengan la oportunidad de superar la dificultad, pero que esa dificultad sea desafiante. Que al mismo tiempo sea suficientemente perceptible de que hay cómo ganar. En ese caso, el aprendizaje basado en juegos y la gamificación se basan en este principio. El concepto de llevar el juego al currículum de enseñanza data aproximadamente del siglo XVIII-XIX con un personaje que se llamaba Friedrich Froebel. Friedrich Froebel. Esa persona es un pedagogo alemán que empezó a crear fue el creador del preescolar. Interesantísimo. Él fue el que creó el concepto de jardín de infancia y se le conoce como el pedagogo de la innovación. Él llevó la posibilidad de que los estudiantes practicaran activamente la forma correcta de hacer las cosas con base en juegos. Claro, se aprende Entonces, todo. ¿cómo? Claro, en preescolar o en kinder, uno enseña a través del juego todos los conceptos. Y entonces el niño aprende las figuras geométricas, ¿verdad? Poniendo las cosas en el espacio, pero si fuera muy fácil, si fuera tremendamente fácil, el niño se aburriría porque no hay ningún desafío para ello. Entonces, ese trabajo de simular pudiendo llegar a cumplir la meta, eligiendo las acciones y fracasando, eligiendo las acciones y fracasando, que a cada vez que elijan haya la posibilidad de no acertar en la elección correcta a la primera. Eso es parte del aprendizaje basado en juego, que a la hora de experimentar, yo experimente las consecuencias de mis acciones basadas en el fracaso permanente y que solamente en algunas ocasiones mis acciones sean la correcta y algunas veces será la correcta a la primera o a la segunda o a la tercera o como muchas veces pasa, sobre todo con los juegos de los adolescentes, que la dificultad es tan grande que fracasan a veces 20, 30, 50 veces y siguen adelante, porque hay la oportunidad. Ellos saben que alguien supera la dificultad. Incluso les van mostrando en el mismo juego electrónico, le van montando la lista de quienes han alcanzado el éxito.
Y lo peor que puede pasar es que aparezca el nombre de tu hermano. Porque si tu hermano pudo y tú dices que no pudiste, entonces va a pasar un momento cercano del cuarto tipo. Dígame si está el vecino o el novio de la muchacha que te gusta. Dense cuenta. Así funciona. El aprendizaje basado en juegos es un aprendizaje activo en lugar de un aprendizaje pasivo. Es un aprendizaje en el cual yo experimento las consecuencias de mis acciones, pero con actividad, no con pasividad. Por ejemplo, estamos viendo ejercicios de simulación en donde un chico de a lo mejor 10 años toma un aparato de estos para construir los carros estos de karting. ¿Se acuerda, Francisco? Que nosotros los veíamos allá en Caracas, los carros de karting. Claro, claro, excelente. Esos carritos, magnífico ese juego. También estoy seguro que en Perú y en México es la misma cosa, porque además la cultura del automóvil en México es enorme. Entonces, los chicos agarraban y fabricaban unos autos y después se iban a unas avenidas o caminos con peralte, ¿verdad? Sí, Y se metían a matarse. sí, de madera con ruedas de metal, ¿no es cierto? Con ruedas, lo que se pudiera que diera vuelta, lo que se pudiera que diera vuelta. ¿Cómo le llamaban? Y armaban la estructura ya fuera con lata, con madera, con lo que sea, pero ellos armaban un automóvil que funcionaba con toda la aerodinámica posible. Entonces, imagínense cuánto aprende un muchacho sobre mecánica armando un carro de ese tipo. El problema está en la época actual, en donde la gente va y compra un carro de esos ya listo. Entonces va un muchacho, que es el padre tiene bienes de fortuna, y va y le compra el carro, y a lo mejor se lo compra hasta eléctrico. Y si hubiera un carro atómico, también se lo compra, para ver si él le gana a todo el mundo del barrio. Pero el carro con el que se va a divertir más, el muchacho, es el carro que se construyó al lado de su padre o de su madre en la casa. Eso es parte del sistema educativo. El sistema educativo formal ha tardado demasiados años en aprender que el juego debe estar incurrido en el currículum. Que el aprendizaje basado en juego es superior al aprendizaje basado en texto. Que yo aprendo más jugando que leyendo. Que yo aprendo más jugando que alguien venga y me explique. El asunto está en que nosotros sepamos que tenemos que adoptar unas medidas que permitan aumentar la tasa de presencia del juego en el sistema del currículum de las casas de estudio. El currículum digital ha avanzado más que el currículum normal de las escuelas. Porque claro, en el ambiente digital, primero la gente que está en el ambiente digital es más de avanzada en el pensamiento que las que están en los currículos normales. El camino de transformación quizás va a tardar menos en el ambiente digital que en el ambiente académico normal no digital. ¿Qué opinan al respecto? A ver, me gustaría su opinión. Sí, totalmente de acuerdo con eso, porque el ambiente digital permite esto mismo de lo que es la posibilidad de incorporar estrategias de juegos de una manera quizás más
yo diría como que más suave, pues más liviana, ¿no? Y sobre todo porque permite también vencer un paradigma en los adultos de que el juego es perdera de tiempo, ¿no? Eso también es un paradigma importante que está ahí presente, sobre todo cuando se trata de facilitaciones presenciales. Muchas veces nos encontramos con esto hasta que el socio de aprendizaje se da cuenta que es una maravillosa herramienta. Y si me permites, Adrián, voy a hacer una ejemplificación de un juego que para mí me ha resultado maravilloso cuando trabajo el tema de trabajo en equipo a nivel presencial. Yo distribuyo 4 juegos de pequeños juguetes de esos que se reparten en las fiestas, ¿no? Normalmente en las piñatas, hay como unos jugueticos que igual en México piñatas le dicen igual piñata, Charlie. La Piñatas piñata, acá. piñatas. Las Y allá, piñatas Teresa. nacieron en México. Ah, por eso, exacto. Entonces, y allá en Perú, ¿cómo se pronuncia, cómo se dice, Teresa? Piñata, sí, También, ok. piñata. Entonces, esos juguetes que están en las piñatas, yo los tomaba, los distribuía, ¿verdad? Con una intencionalidad. Entonces, por ejemplo, a un equipo le asignaba el reto de desafío de construir un puente, ¿sí? Con algunos de esos jugueticos. Al otro le asignaba el desafío de construir una iglesia. Al siguiente, el desafío de construir X cosa, por ejemplo, un supermercado. Y al otro cuarto equipo, X recursos. Lo interesante era ver, tal cual como decía Diane, pues el modelaje de conductas de trabajo en equipo que se genera a través de la construcción de estos desafíos, que son aparentemente tan sencillos, pero que cuando comienzan a competir por recursos escasos, los 4 grupos, comenzamos a evidenciar cuáles son las conductas. Por ejemplo, una conducta muy regular que sucede cuando aplico este juego es que ningún miembro de los grupos se atreve a ver qué es lo que está haciendo el otro grupo. Porque es considerado como un traidor, es considerado como un metiche, ¿no? Como alguien que quiere, no sé, como se dice, chivato, en fin, que quiere delatar, pues, qué es lo que está haciendo. La otra conducta que también es maravillosa de ejemplificación de cómo esto puede surgir es el hecho de que cuando se diseña el juego, siempre hay un recurso que para que el otro equipo pueda lograr su meta está incluido. Por ejemplo, la cruz de la iglesia la incluyo en los que están construyendo el puente, que para ellos una cruz no les causa relevancia para efectos del desafío que tienen que cumplir. Pero los de la iglesia comienzan, por ejemplo, a buscar desesperadamente cómo construyen una cruz para terminar la iglesia, ¿no? Y así consecutivamente. Entonces es muy interesante ver cómo a través de un juego tan sencillo como afloran todas las conductas normales que podemos tener nosotros en trabajo en equipo, ¿no? Y cómo se puede demostrar. Era simplemente una ejemplificación de cómo el juego sí efectivamente permite. Y sea a nivel digital, yo siento que tiene grandes posibilidades de poder ser asumido pues, en el mundo educativo. Muchas gracias, Francisco. Voy a ver si yo te digo estas 3 palabras, a ver si las palabras tienen sentido respecto al juego que acabas de describir. Sí. Los estudiantes tienen que enfrentar, entender y aceptar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esa es la característica de un aprendizaje basado en juego. Enfrentar, entonces, aceptar. Enfrentar. Ajá. Entender. Ok. Y aceptar. Bueno, fíjate, interesante eso. Fíjate. Cuando empezamos a estudiar el aprendizaje basado en juego, imagínate que tú tuvieras un libro. Imagínense un libro. A ver, imagínense que tienen un libro en las manos y que el libro, cuando lo abre, tiene un determinado texto en la página. Pero que pasado unos minutos, el texto que tienes en las manos cambia con nueva información. Y que pasado más tiempo cambia de nuevo con nueva información.
¿Se imaginan qué maravilla sería tener un libro así? Que se ponga al día en tanto y en cuanto lo vas leyendo. Nunca la terminarías de leer. Sería Jamás maravilloso. te cansarías de leer. Jamás Sí. te cansarías de leer. Porque sería extremadamente atractivo ver cuál es la novedad respecto al tema que estás leyendo. Ahora piensen. El aprendizaje basado en juegos es exactamente eso. El libro va cambiando todo el tiempo con base en el desarrollo del juego. O sea, es un aprendizaje adaptativo. Si el plan de estudios incluyera el aprendizaje basado en juego, el plan de estudios se actualizaría con la información provista por el mismo juego. Porque los estudiantes, al cambiar, cambia el juego. Cada vez que un estudiante nuevo aparece, cambia el juego. Entonces sale un estudiante, cambia el juego. Entra un estudiante, cambia el juego. Salen dos, cambia el juego. Entran dos, cambia el juego. O sea, el juego se va adaptando. Hay lo que se llama un ambiente ecológico de aprendizaje que está surgiendo con una fuerza impresionante. Se llama Odilo. Odilo es una plataforma que tiene más de 3 millones de libros incluidos. Y además de libros tiene artículos, tiene podcast, tiene prácticamente todas las plataformas de aprendizaje que usted se puede imaginar. Tiene audiolibros, ebooks, videos, cursos, revistas, periódicos, hasta revistas cómicas. En esta plataforma están interviniendo enorme cantidad de personas. Hoy tienen más de 170 millones de personas incluidas. Tienen casi 4 millones de títulos digitales con 6.300 proveedores de contenido y están participando cerca de 50 países. Esa plataforma, pues, es algo sorprendente. Lo bueno que tiene es que usted, a ver, ¿quién de ustedes tiene cuenta de Netflix y ve Netflix? ¿Quién de ustedes ve Netflix? Ustedes, Teresa no ve Netflix, parece. No. Fíjate, imagínate que esto es como el Netflix del aprendizaje. Está vivo. Ahora imagínense si nosotros incluimos en estas plataformas los juegos. ¿Se imagina la popularidad? El aprendizaje basado en juego está diseñado para ser adaptativo desde el inicio. El proceso de producción de un juego, incluso desde que empezamos a diseñarlo, empezamos a probarlo. Y empezamos a ajustarlo con base en la información que se va proveyendo. A mí me sorprende porque recientemente vi unos partidos del US Open de tenis. Y había una cantidad de nuevas reglas que a mí me sorprendieron. Para hacer más atractivo el juego a la audiencia, han cambiado las reglas del juego. ¡Qué maravilla! El proceso de lograr que se ajuste el enfoque educativo tradicional al aprendizaje basado en juego, estoy seguro que va a ser un desafío de los próximos años. Necesitamos desarrollar herramientas que permitan monitorear tanto a los docentes como a los estudiantes con base en el ajuste de las actualizaciones de los juegos.
Cuando el estudiante trabaja con aprendizaje basado en juego, se divierte, su plan de estudio aumenta las posibilidades y cambia los estándares, los eleva. Ahora la pregunta es, ¿cuánta gente experta en diseño de juegos de aprendizaje tiene tu organización? ¿Cuántas personas están diseñando currículum con base en juegos? Nosotros en este momento estamos dando un programa que se llama Diseño Instruccional de Estrategias Activas, de Metodologías Activas y Gamificación. Tenemos un grupo maravilloso de estudiantes. Lo interesante de ese programa es lo poco que sabemos los facilitadores que estamos dando. Todo está por hacerse, todo está por verse. El juego necesita que nosotros comencemos con un objetivo de aprendizaje y hagamos diseño en reversa. Tenemos este objetivo, vamos a ver cómo lo logramos. Si nosotros logramos desarrollar la experiencia de tal manera que podamos verificar los hechos que nos entregan los juegos, de tal manera de que podamos crear un plan de estudio con base en un juego, pero también un plan de estudio basado en varias metodologías. Ayer vimos una facilitadora maravillosa, una muchacha muy linda, por cierto. ¿Es verdad o no? Se llama Linda. ¿Cómo no va a ser muy linda? Claro que sí. Es muy linda, linda. En donde ella en un periodo de minutos utilizó alrededor de 12 estrategias, 12 metodologías de aprendizaje distintas. Incluso ella misma sintió un poco avergonzada porque dijo, yo creo que abrumé a la gente por la cantidad de metodologías que utilizamos. Pero la verdad es que estoy seguro que pasó a Francisco, que estaba ahí conmigo, que estábamos admirados de ver cómo ella logró hacer uso de esas metodologías, cada una más novedosa que la otra. Y estoy seguro que la creación que va a surgir con base en lo que aprendimos ahí, permitiendo la prueba del error, que fue lo bueno, porque no tienen idea de la conversación que generó la actividad. Una actividad que prácticamente es la primera vez que excedemos el tiempo del programa porque era tan interesante la conversación que no la suspendimos. Si nosotros logramos convertir a estas diseñadores instruccionales en consultores que permitan llevar a las casas de estudio unos diseños instruccionales y una posibilidad de que se construya un currículum con base en el desarrollo de juegos, permitiremos que cambie la manera en cómo se educan nuestros hijos. Cambiar un enfoque de los estudiantes hacia el aprendizaje, porque entonces los estudiantes van a estar felices y reclamando que quieren ir a clase, porque quieren ir a jugar para aprender. No hay una cosa más importante que lograr que los estudiantes disfruten el proceso de aprendizaje en sí. Porque entonces el estudiante nunca va a querer dejar de aprender. A medida que el estudiante aprende más, gana más posibilidades, entonces se atienden todos los estilos de aprendizaje al mismo tiempo, porque cada uno va a jugar el juego a su manera. Y entonces van a haber aprendizajes de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, de tal manera que puedan combinarse los diferentes temas, porque entonces vamos a estar estudiando gramática, estudiando matemática. Vamos a estar estudiando mineralogía mientras estudiamos arqueología. Vamos a estudiar
arte cuando estudiamos ciencia. El problema es que la asignaturitis corresponde a los modelos educativos del pasado, en donde para poder estudiar biología había que dejar de estudiar literatura. Donde para poder estudiar literatura teníamos que dejar de estudiar matemáticas. Incluso llegábamos a poner el salón de biología, el salón de matemáticas, separados. Y eso hacía que en la mente del estudiante, él pensaba que cada materia era independiente. Si nosotros le proponemos a los estudiantes que el aprendizaje es uno solo, y es integral y es holístico, y que además para estudiar ciencia hay que tienen que aprender a fracasar. Yo no conozco el primer científico que haya sido exitoso sin un fracaso. La ciencia implica fracaso. Pero ustedes se dan cuenta que en el sistema educativo se castiga el error. Y si una persona comete un error, reprueba. Y recibe el escarnio de sus propios compañeros y de los docentes. Porque reprobó. Las casas de estudios que están teniendo éxito son aquellas que garantizan que al menos el 90% de los estudiantes aprueben en el máximo estándar. El aprendizaje basado en juegos nos da la oportunidad de probar estas nuevas metodologías. De permitirle que el estudiante, si falla en el entorno del juego, simplemente vaya y lo intente de nuevo. Presentó el examen 1, hoy fracasó, va mañana y lo presenta otra vez. Va pasado y lo vuelve a presentar. Hasta que apruebe con máxima calificación. En lugar de una educación basada en la memoria, basada en la memorización, estamos hablando de un aprendizaje basado en la experimentación, en el ensayo y el error, que es la educación que promete el aprendizaje basado en juegos. Preguntas de la audiencia. No, es que me pregunto un comentario porque todo este tema me parece tan fascinante y tan actual. Recientemente, cuando conversé con mi hija, que está trabajando en una empresa tecnológica de avanzada, me comentaba que recientemente tuvieron que tomar una decisión con respecto a algo que tenían que hacer en función de una exportación, ¿no? De un producto. Y no había consenso en el equipo técnico que estaba llevando a cabo este proyecto, y el coordinador de este equipo justamente utilizó un juego, y lo que dijo fue que la decisión era tan importante que lo único que podía respaldar la decisión que ellos iban a tomar era justamente el resultado del juego. Es interesante, porque entonces el juego utilizado extrayendo de cada una de estas personas lo mejor de sí mismo. Su intuición, sus gustos, no sé, su feeling. Yo no conozco los detalles porque por razones de confidencialidad pues no me lo puede dar, pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Que cómo las empresas tecnológicas avanzadas utilizan este tipo de elementos como parte de decisional, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Muy y ponen bien. en juego justamente esto que nosotros siempre comentamos, ponen en juego los dos hemisferios a trabajar, ponen en juego el know-how que cada quien tiene desde muy adentro, ponen en juego tantas cosas, ¿no? Los gustos personales, ponen en juego toda una combinación de elementos y finalmente la decisión que toman casi siempre es muy acertada, pues, ¿no? Fíjate que yo lamento que no menciones la empresa donde trabaja tu hija,
porque lo interesante es que la audiencia sepa que es una empresa que es líder mundial en su negocio. Y o sea, si una empresa de esa categoría toma decisiones como la que estás mencionando, eso significa que hay mucho que han aprendido ¿cómo se llama? De esas mismas, de esos mismos recursos que están utilizando a tomar decisiones con base en un juego. Hay una película que quizás ustedes recuerdan que se llama Juegos de Guerra. Por cierto, ahí tienen el sitio original de la organización que heredó el trabajo de Crisfield y también la herramienta online del juego de Crisfield. Por favor, no vayan a estar haciendo cosas sin mi permiso, porque yo sé que ustedes van a querer usarlo, sobre todo Charlie inmediatamente va a salir corriendo a inventar algo nuevo con base en esa información. Entonces, en este caso, pues yo te agradezco mucho el comentario. A ver, preguntas. Bienvenida a una pregunta. Si no hago yo una pregunta, por si acaso. A ver, una pregunta, Charlie, una pregunta, Teresa. Yo tengo una pregunta, Diane. ¿Cuáles, Adelante. en tu opinión, pudieran ser? Yo sé que hay una gran gama, ¿no? Pero ese tema de utilización de juegos a nivel virtual, ¿no? La pertinencia de utilización de un juego a nivel virtual, ¿la ves, digamos, de qué manera? ¿La ves factible? Digo porque un juego tiene que tener también un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, muchas veces el tiempo de las virtualidades, y por lo menos en nuestro caso, las experiencias de aprendizaje, pareciera que atentarían contra el desarrollo. ¿Qué me puedes responder al respecto? ¿El juego tiene que tener alguna duración estimada? ¿Tiene que tener unas pautas estimadas, por lo menos, para ser utilizado a nivel virtual? Así es, pero no es lo mismo hacer un juego en el marco de una experiencia de aprendizaje donde tú estás aprendiendo a utilizar esas herramientas a una experiencia de aprendizaje donde estás utilizando la herramienta ya en el punto de vista de educación real. Porque en un microlearning lo que queremos es que tú te estreses utilizando la herramienta de forma no, vamos a decir, no como un experto, sino al contrario, sino que te atrevas a empezar a tocar la herramienta, a ver que funcione y que fracases y fracases y fracases, porque cada vez que tú fracasas aprendes más. Entonces, si tú, por ejemplo, suponte que tienes una herramienta como la que yo acabo de compartir, es una herramienta en donde un juego de esos puede durar hasta días. Entonces, claro, en una experiencia de aprendizaje que está facilitando para aprender a facilitar, tú puedes utilizar un microlearning, pero no puedes hacer uso extensivo de la herramienta de la manera en cómo está creada para funcionar. Entonces, el caso a mí me encanta porque Charlie es un experto averiguando cómo funcionan las cosas, pero yo recuerdo la primera vez, por ejemplo, que él hizo uso de una herramienta, creo que era una herramienta para grabar el video y creo que hizo algo así como 30 intentos para grabarlo. Entonces, imagínate que él hubiera agarrado la herramienta, hubiera hecho el primer intento y ya lo hubiera abandonado. No le interesa, porque no es ningún desafío. En cambio, cuando él logró y vio su video bien éxito, además, el video lo hemos usado creo que 2 años, algo así. Lo hemos usado de forma continua y han habido cientos de personas que han visto el video. Ese trabajo que él logró con ese esfuerzo le dio pingo de beneficio. Entonces, una cosa es aprender a facilitar utilizando herramientas y otra cosa es facilitar usando herramientas. Entonces, por ejemplo, suponte, tú vas a un programa de PowerPoint Pro, tomaste ese programa y empezaste a utilizarlo. Yo me acuerdo cuando Teresa tomó el primer programa de PowerPoint, de verdad era realmente nefasta. O sea, ella misma se sentía frustrada porque cada vez que hacía un
una presentación le salía todo torcido, no le funcionaba. Resulta que empezó, fracasó y mejoró, fracasó y mejoró, y después mejoró, y de pronto ahora, cuando se aparece Teresa, todo el mundo está esperando la presentación que ella va a hacer, porque va a ser una presentación extraordinaria. Yo creo que Carlos Urbina le agradece a Teresa que ella haya tomado el programa, porque ella es su caso de éxito más importante. Pero imagínate que Teresa fuera una recontraexperta y viene a tomar un programa de eso, se aburre. Claro. En cambio, ella llegó como inexperta y ahora ya es una persona en vía de ser una experta utilizando la herramienta. Todo es así. Mira, la primera vez que después de certificarse como coach, que Teresa hizo su primera intervención de coach, estoy seguro que no lo hizo perfecto. Y tú también, Francisco, acuérdate los palos que llevaste con tu certificación de coach. Claro. Entonces, imagínate que tú fuiste, tomaste un programa de coaching y a la primera vez que tuviste un coaching te salió perfecto. Ya hice un coaching, exacto. Claro. Eso está raro, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que hay que aprender es a fracasar utilizando la herramienta, pero intentarlo de nuevo. Yo vine, presenté, no me funcionó. Vine la próxima, la volví a usar, me funcionó mejor, y la próxima me funcionó mejor, y así voy mejorando. Mejorar. O sea, como digo yo, errar, pero cada vez menos. Excelente. Ajá. Charlie, tu pregunta. Pues, más que pregunta, sí, todo esto que hemos estado platicando, Adrián, que hemos estado platicando hoy, creo que también tiene que ver mucho con la motivación que sale de dominar algo, de dominar la herramienta, de aprenderla, de saberla utilizar. Porque más que lo que logras al utilizar la herramienta, es el desarrollo que tienes al dominar la herramienta, al saberla utilizar y a utilizarla en varios escenarios y en varios esquemas. Creo que esa parte a mí es la que más me motiva. No tanto hacer un video, sino aprender a usar esta herramienta y pasar a la siguiente. Ya que domine esta, pasar a la siguiente, después a la otra y a la otra y a la otra. Fíjate, Charlie, es tan verdad lo que estás diciendo, que yo me acuerdo el día que llegaste a una sala y yo estaba haciendo así con la mano enfrente de la pantalla y levantaba la mano enfrente de la pantalla y levantaba la mano enfrente de la pantalla y de pronto se me levantaba la mano de la reacción de pedir la palabra. Y resulta que lo que estaba pasando es que estaba funcionando una herramienta de las reacciones que permite el reconocimiento del gesto. Oh. Y yo no sabía que eso estaba así. Ahora, el desafío de saber qué es lo que estaba pasando y darme cuenta fue un acto maravilloso. Ese darse cuenta ocurre con todo el aprendizaje basado en juego. Cuando el nivel de dificultad es superado, viene la celebración. Pero lo interesante es que la celebración dura poco, mientras que el desafío dura mucho. Si tú logras permanecer en el desafío, el aprendizaje va a ser cada vez mayor. Entonces, no estoy diciendo que acostumbremos al estudiante a fracasar, sino acostumbremos al estudiante que ante cada fracaso aprenda que viene un nuevo intento. Fíjate, hoy día usamos los miércoles usamos los Chromebooks, ¿no? Que son como pequeñas computadoras. Entonces, hicimos un juego de matemáticas donde competían, ¿no? Los chicos competían uno en contra de los otros y hay un niño que no puede controlar su frustración, así que no tiró la silla, se salió caminando, pero, o sea, es un momento para poder enseñarles, ¿no? Es una cualidad de vida que tiene que aprender, ¿no? Que si no le resulta, no molestarse, ¿no? Intentar de nuevo, ¿no? Intentar de nuevo. Me costó mucho, pero al último se calmó y lo puse de pareja con otro niño de que sabe un poquito más para que pueda tener éxito, ¿no?
Entonces estaba muy contento porque se ponía nervioso y las preguntas y contestaba antes de leer la pregunta y antes de leer las respuestas, él contestaba y le salía incorrecto. Qué manera de frustrarse. O sea, él tiene que aprender, ¿no? Y a través del juego fue una buena enseñanza, ¿no? De poder controlarse, que tiene que controlarse y leer, ¿no? Leer la pregunta, leer las respuestas y después contestar, no contestar primero y después de enojarse porque le salió incorrecto. Muy bien, es importante que la audiencia sepa que tú trabajas con niños con autismo, porque no es lo mismo trabajar con niños que no tienen autismo a niños que tienen autismo. Por eso es que la frustración es mucho más, según entiendo, Potente. difícil de manejar para un niño autista que para uno que no lo es. Sobre todo que hay autistas que son geniales y hay autistas que no lo son. Entonces el desafío es distinto. A mí me ha tocado trabajar con autistas geniales y realmente tú te asustas porque hacen cosas que tú no puedes pensar que un ser humano puede hacer. Así que bueno, gracias por compartir. Les agradezco que hayan venido a esta maravillosa sesión y nos despedimos hasta la semana que viene.